Especialidad. Bien, vamos a presentar a Daniel Goyán, es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Ministro, muy buenos días, estamos con Lucila Antín, soy Adrián Salonia. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo le va, Lucila? Buenas tardes ya, ¿no? Sí, es verdad. Gracias por atendernos en este difícil momento, Daniel. A ver, leí en las últimas horas que la provincia de Buenos Aires tiene 11.000 casos diarios. Los efectos de las medidas que anunció el presidente para el AMBA están dando resultados porque no hay un crecimiento de casos en la provincia, pero sí los casos no están bajando. ¿Esa es la preocupación, ministro? Claro, ustedes piensen que durante el pico del año pasado, que llegamos a 5.800 casos diarios, nosotros tuvimos una ocupación de un 72% de las camas de terapia intensiva. Este año, con el doble, incluso un poco más del doble de esa cantidad de casos de promedios diarios, obviamente el sistema se iba a saturar. Esto nosotros lo sabíamos desde hace tiempo, que venimos haciendo estas proyecciones, y sobre todo porque las nuevas variantes del virus, que indudablemente están dando vueltas por todos lados, producen una mayor internación, Claro. es decir, casos más graves que necesitan internación en pacientes o en personas mucho más jóvenes, que en parte se compensa porque disminuye un poco el impacto sobre los mayores de 70, sobre el personal de salud, que ya está vacunado, sobre los mayores de 60 con comorbilidades que están vacunados, pero no alcanza para salir del riesgo a que se sature el sistema, como estamos viendo. Esto nosotros, Adrián, lo planteamos claramente con un modelo epidemiológico matemático en las reuniones que llevamos a cabo hace 3 semanas antes de tomar estas últimas decisiones, y realmente se cumplió. Sí. Entonces, la buena noticia, en cierta manera, que estamos viendo hoy es que las autoridades de la ciudad autónoma están dando cuenta de esta realidad, que hace 3 semanas decían que no era así, tenían otros cálculos mucho más optimistas. Bueno, la verdad que lo importante hoy es que si tomamos en cuenta la dimensión del problema real que ya tenemos, podamos sentarnos nuevamente sobre un diagnóstico correcto, a tomar medidas en conjunto, porque esto es lo que necesita el AMBA. Claro. Medidas en conjunto. Claro. Ministro, usted lo decía, ¿no? Introducía el tema de la ciudad que aparentemente tiene una postura más cercana ahora a tomar medidas una vez que venza el decreto. No tanto en cuanto a la presencialidad de las clases, ¿no? Por lo menos no se expresó ningún funcionario de la ciudad en ese sentido. Quiero preguntarle a usted qué le parece que tiene que suceder con la presencialidad de las clases desde el viernes en adelante, la semana próxima, por ejemplo. Miren, nosotros estamos planteando que tiene que haber una restricción fuerte de la circulación del virus, por lo tanto de la circulación de las personas. Por lo tanto, hay que buscar los modos de afectar aquellas actividades que producen mucha circulación de gente y que no se las puede controlar. Por ejemplo, cuando uno dice actividad industrial con transporte propio, por ejemplo, actividad de la construcción con transporte propio, agrícola, ganadera, etcétera, que está muy bien cuidado, son poblaciones que se mueven cuidadas, se mueven no a través del transporte público, porque tienen que usar transporte propio, etcétera, por decir algunos ejemplos. Y entonces uno va eligiendo las actividades que más impactan en que la gente esté mucho tiempo junto en el transporte, en la calle, etcétera. Ahora aparecen aquellos que dicen, bueno, pero ¿qué va a pasar con tal deporte? ¿Qué va a pasar con tal actividad? ¿Qué va a pasar con la gastronomía? ¿Qué va a pasar? Porque todos dicen, con los protocolos mi actividad no contagia. Ahora resulta que en algún lugar la gente se tiene que contagiar, claro, porque si no, no habría contagio. Claro. Entonces eso será tema de discutir luego ya en la mesa donde se miran las otras dimensiones. Nuestra visión es la visión sanitaria, epidemiológica, que estamos diciendo hace falta bajar fuertemente. Venimos bien, empezamos bien, ahora hace falta bajar a la mitad, por lo menos, lo que tenemos hoy para que no colapse el sistema. Esa mesa deberá decidir cuáles son las actividades a través quizá de modelos de aprendizaje. Nosotros acá en la provincia tenemos un sistema de fases que conceptualmente es lo mismo que hace Alemania, ¿no? Sube la cantidad de casos de una cantidad, automáticamente se restringen las actividades a fase 4, fase 3,
fase 2, lo que corresponda, mejora la situación, se expanden de nuevo y así funcionamos el año Pero pasado. fíjese, Bueno, habrá que... fíjese, ministro, en relación a las experiencias que usted y su equipo tiene con respecto a lo que ha ocurrido en otras naciones. Ayer me enteraba un dato. El Reino Unido, en un momento de alto contagio, cerró todo menos las escuelas. Bueno, se dieron cuenta que manteniendo aún así las escuelas abiertas subió la contagiosidad un 25%. Tuvieron que cerrar las escuelas para que bajen los casos, porque esta es la idea de la ciudad, de ahora cerrar todo y dejar solamente abiertas las escuelas con presencialidad. Es una idea que ayer por lo menos desplegó Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, por eso digo yo, hay que ver y sentarse a hacer un análisis pormenorizado de cuánto impacta. En la provincia de Buenos Aires, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, cada día que los chicos van a las clases presenciales, se movilizan más de 5 millones de personas. Porque claro. son los 3 millones de chicos, más los docentes, más la gente que acompaña. Y además, como los acompaña y a veces se quedan esperando que salgan, están en las esquinas, charlan, eso es contacto. Claro. Bueno, después yo digo, después de que nos ponemos de acuerdo conceptualmente que hay que bajar la restricción fuertemente, analicemos con los números en la mano qué cantidad de gente mueve cada cosa, Claro. y estamos hablando además de un periodo acotado, y ahí decimos, bueno, por 15 días, por decir un número que todo el mundo está avalando, por 15 días le damos un martillazo fuerte a estas actividades que ponen mucha gente en la calle. Y luego vamos corrigiendo. Los modelos están desarrollados. Lo que hay que reconocer básicamente es el diagnóstico de la gravedad, porque si nosotros partimos de que ahora, porque empezaron a bajar un poco los casos, ya estamos bien, nos estamos engañando. Claro. Ministro, en este contexto, digo, esta segunda ola que estamos atravesando es bastante más crítica, complicada, entiendo yo, que la primera ola. Ayer lo escuchaba plantear, por ejemplo, algo que me conmovió bastante, que es que personas muy jóvenes, ¿no? De 40, 40 y pico de años estaban internadas en terapia y que muchas de ellas fallecían, lamentablemente. Esta situación que estamos viendo ahora tiene que ver con estas nuevas variantes particularmente, pero bueno, preguntarle realmente por esta segunda ola, ¿esto está pasando? Miren, no cabe duda que es porque estas variantes nuevas, Manaus, británica, que son las que ya hemos demostrado, se ha demostrado el Proyecto País del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que está sucediendo esto claramente, que están dando vuelta estas nuevas variantes, son la causa de estos casos tan agresivos en gente más joven que no lo vería, y en niños, que no lo veíamos. ¿Qué es lo que sucede? La enfermedad se contagia mucho más rápido, es decir, yo tengo que compartir mucho menos tiempo con otra persona para contagiarme, pero además, una vez que el virus entra al cuerpo, se replica y se reproduce con una velocidad mucho mayor, atacando a mucha mayor cantidad de células, en este caso de las vías respiratorias, aunque pueden ser otros órganos, pero principalmente el pulmón. Entonces vemos rápidamente cómo antes la neumonía que empezaba por ahí el día 7, 8, la neumonía bilateral con una pequeña imagen esmerilada en los pulmones, rápidamente progresa hacia imágenes que uno ve las tomografías, ve las radiografías y dan miedo. Claro. Realmente cómo evoluciona, inflama todo el pulmón. Ahora, ¿cuáles las cosas buenas? Miren, si nosotros no hubiésemos vacunado todo el personal de salud, hoy tendríamos el sistema completamente ya colapsado absolutamente, porque ya se hubiesen diezmado los planteles y la experiencia fue el año pasado. No se están enfermando porque están vacunados y eso demuestra la eficacia de la vacuna, los trabajadores de la salud. Podemos mantener la infantería a full, con todo el enorme esfuerzo que están haciendo, lógicamente, pero porque no se enferman. Claro. Y también tenemos el impacto en los mayores de 70. Si hoy tuviéramos este grado de agresividad de este virus impactando en los mayores de 70, porque no los tuviéramos vacunados, la verdad es que sería ya otro colapso del sistema. Valoremos esto, porque muchas veces se pierde la dimensión de la importancia de estar ya 10 millones de vacunas llegando. Nosotros estamos terminando ya prácticamente con los mayores de 70, los mayores de 60 con comorbilidades, que es nuestro primer hito, y ahora empezaremos a menores de 60 con comorbilidades y así vamos a seguir avanzando. Claro. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Mi nombre es Rosalía Constantino. A ver, lo estuve escuchando hoy en la conferencia de prensa, ayer también lo que usted decía. Hoy remarcaban que
6 de cada 10 pacientes que entran a terapia intensiva mueren. Que este número es altísimo. Quiero que lo cuente cómo era con respecto al año pasado, ¿sí? Hablando de la agresividad de esta nueva cepa. ¿Y cuál es el promedio hoy de internación? ¿Qué edad tiene la gente que se interna? Yo me estoy enterando de muchos casos también de embarazadas que están siendo internadas graves. Bueno, quería que me hable un poco sobre lo que está pasando, que usted también lo remarca, ¿no? Que está atacando mucho a los jóvenes. Sí, claro, estamos viendo un promedio que descendió muchísimo, en parte porque los mayores de 70 están vacunados, pero no hemos descendido a niveles de 53, 54 años de promedio. Esto indica que hay muchos por abajo y muchos por arriba también, pero eso el año pasado eran 10 años más altos el promedio de la gente que fallecía el año pasado. Entonces, claramente tenemos un virus más agresivo, que invade el cuerpo más rápido, que produce casos graves más rápido y que ataca a poblaciones más jóvenes, incluso a bebés, incluso a gente como el rugbyer, que falleció lamentablemente, 35 años, un chico absolutamente sano y que en 19 días se lo consumió el virus, y con varios de esos días en terapia. El año pasado todos los que iban a terapia, digamos, este año lo que marcaban es que el 60% fallece de aquel que entra a terapia. ¿Cómo era esa situación el año pasado? Y le quiero decir que ese es un cálculo que recién estamos empezando a hacer, porque esto es reciente. Es de hace 3 semanas que empieza esta situación crítica. Obviamente, esto se va a ir corrigiendo con el tiempo. El año pasado comenzamos con casi 20 días de internación, por ejemplo, por paciente en las terapias, bajó a 14, llegamos a 7, 8 días de promedio, y ahora no sabemos, porque la gente que está internándose está ahora internada. La gente joven por ahí va a poder estar más días internada en una terapia, porque que una persona mayor de 70 habrá que ir todavía no lo podemos definir, porque esa es la gente que está internada ahora. Vamos a ver cuánto tiempo de aquí en adelante dura esa gente, esos pacientes en una cama de terapia. Tenemos agresividad nueva y hay que recalcular todo. Incluso nosotros el año pasado teníamos un paradigma, decíamos, los casos de hoy, los casos que tenemos hoy, los vamos a ver en ocupación de camas dentro de 16 días. Ahora, la velocidad que tiene la nueva cepa, la foto de hoy la vamos a ver antes, ya la estamos viendo entre 10 y 12 días. Ministro. Eso puede ser que tenga una parte buena cuando estamos pensando que los casos empezaron a bajar, porque quiere decir que van a impactar antes de 2 semanas y por ahí va a impactar en que se tranquilice un poco la... Ahora, con este nivel de 11.000, 12.000 casos, el sistema no aguanta. Tenemos que bajarlo por lo menos a la mitad, Ministro, hablando de la variante de Manaos, hace unas semanas mencionó el caso de La Plata, en donde dijo que el 74% de los casos correspondían a la variante de Manaos. ¿Hay otras jurisdicciones que estén en una situación similar respecto de cómo avanzó esta variante? Y por otro lado, consultarle, recién mencionó que van a comenzar la vacunación en menores de 60 años con enfermedades preexistentes. La pregunta es, ¿cuándo va a suceder eso? Bueno, respecto al estudio del Proyecto País, ha dado varios distritos de la provincia de Buenos Aires, como La Barría, ha medido el sur, donde tenemos ya 30-33% de las muestras resultaron positivas. La zona oeste también, un 20 y pico % resultaron positivas. Pero quiero decirle una cosa, este virus se va a emparejar hacia el más contagioso, no les quepa duda. Digamos, el más contagioso va a desplazar a la variante menos contagiosa, porque obviamente se instala mucho más rápidamente por su nivel de contagiosidad. Y respecto a cuándo vamos a empezar el tema de la vacunación menores de 60, estamos terminando el hito 1, que era llegar a 2.600.000, 700.000 pacientes que estén de los grupos, dentro de los grupos de riesgo, mayores de 70, 60, 70 con comorbilidad, etc. Estamos terminando este grupo y en las próximas entregas de vacuna Sputnik o AstraZeneca van a ser utilizadas, o cualquier otra que llegue eventualmente, van a ser utilizadas para completar ese poquito que queda, que es esta semana prácticamente, y la otra semana estaríamos, si ya recibimos la vacuna, empezando con el hito 2, que incluye a menores de 60
con comorbilidades. Con las 760.000 dosis aproximadamente que vamos a recibir de la vacuna Sinopharm, se van a completar las segundas dosis de quienes recibieron la primera dosis de vacuna Sinopharm. Es decir, no va a agregar más población vacunada, pero le vamos a perfeccionar la inmunización a aquellos que recibieron la primera dosis. Bueno, gracias, ministro, por este cuadro de situación que nos acaba de informar. Le mandamos un abrazo. Igualmente, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.